análisis de sistemas lineales. Entonces, la clase pasada nos enfocamos en respuesta en frecuencia. En la primera clase nos enfocamos en respuesta temporal, pero la respuesta en frecuencia es un caso, uno podría pensarlo como un caso particular de la respuesta temporal, pero cuando la entrada es una sinusoide, ¿sí? Y suponiendo estabilidad, es decir, suponiendo que los modos naturales decaen a cero, nos concentramos solamente en el modo forzado, ¿sí? En la respuesta a esa sinusoide, que es una sinusoide de la misma frecuencia, ¿sí? Eso recuerdan. Y la amplitud y la fase se puede calcular directamente a través del HDS, a través de la función transferencia del sistema. Esa es la gracia, ¿cierto? De este HDS que nos entrega la respuesta temporal, transiente y estado estacionario al usar Laplace, pero también nos da información de la respuesta en frecuencia. Ojo, yo mencioné aquí que tenemos que tener estabilidad, pero en realidad igual podemos hablar de respuesta en frecuencia de sistemas inestables, solamente que esa respuesta en frecuencia del sistema inestable, ¿sí? No va a ser lo mismo que el estado estacionario, ¿sí? Porque vamos a tener una exponencial creciente aquí, ¿sí? Entonces no va a desaparecer tal vez el modo natural, si es que es inestable, pero sí vamos a tener una componente en la respuesta, en la solución, lo que sería matemática, la solución particular de la EDO, va a tener una componente, va a ser, digamos, va a ser una sinusoide. De la misma frecuencia que la entrada, solo que con un ángulo de fase y un cambio en la amplitud. Esa es la idea clave. Entonces, para eso tenemos diagramas de Bode, ¿sí? que nos permiten tener una idea, un bosquejo de cómo es la respuesta en frecuencia, ¿sí? Cómo es la magnitud en decibeles y cómo es el ángulo de la respuesta en frecuencia de un sistema, por ejemplo, bastante complicado, como este, de tercer orden, fíjense. ¿Ya? Entonces, aquí Pablo tenía una pregunta, no lo entendí bien la pregunta, Pablo. Dice, el tema de cómo se escala el Bode entre décadas. ¿Se refiere al de magnitud, al de fase, a los dos? No lo entendí. A las décadas en general, porque el 4, o sea, el 2 está casi al medio y después como que se van juntando, como que no es, las divisiones no son iguales dentro de la misma década, porque las décadas están siempre separadas por los mismos espacios. Las décadas están separadas. A ver, lo importante es que esto es escala logarítmica, ¿cierto? El eje horizontal es escala logarítmica. De hecho, al hacer el Mm, gráfico en decibeles, ¿cierto? ¿Sí? Recuerden que al hacer el gráfico en decibeles, también la magnitud la estoy dibujando en escala logarítmica. ¿Ya? De hecho, decibeles es por el... eso. ¿Sí? Entonces, el eje horizontal, claro, yo puedo pensarlo en décadas, 0, 1, 1, 10, o lo que se llama en octavas, ¿sí? 1, 2, 4, 8, 16, 32, ¿sí? Entonces, las potencias, recuerden, en escala logarítmica, las potencias quedan x espaciadas, ¿sí? ¿Ya? En una escala lineal tendría, ¿cierto? 1, 2, 3, 4, 5, 6, ¿cierto? Aquí no, pues aquí es 2 elevado a 0, 2 elevado a 1, 2 elevado a 2, 2 elevado a 3, ¿sí? Eso. No sé si se aclara la duda. Sí, Cristóbal pregunta por qué una escala logarítmica. Ah, está respondiendo, perdón, Cristóbal, parece. ¿Sí? No es pregunta. Ya. Entonces, insisto, lo que estamos estudiando es respuesta en frecuencia. Tenemos como herramienta el diagrama de Bode que nos permite hacer este bosquejo. Y fíjense que aquí hay una comparación entre el Bode, ¿sí? El Bode de las asíntotas que uno puede construir para el sistema anterior, ¿sí? ¿Sí? Comparado con la respuesta en frecuencia exacta, dibujada con MATLAB, por supuesto. ¿Ya? Y lo interesante aquí, insisto, es que uno puede responder preguntas como, por ejemplo, ¿a qué frecuencia la sinusoide de la salida tiene amplitud 1? ¿Ya? Entonces, 1, ¿cierto? Si ustedes recuerdan, 1 corresponde al 0 decibel. Entonces uno podría ir para acá y determinar a qué frecuencia tengo magnitud 1. Y uno dice ahí, ¿cierto? Si esto es 10 elevado a 1, esto es 10 elevado a 0, los tics son, esto es 10, eso es 20, eso es 30, entonces eso debe ser 20 y algo. 20 y algo radianes por segundo. Esto está en rad por segundo. Y fíjense que uno podría incluso saber entonces a esa frecuencia cuánto es la fase. Así que yo puedo reconstruir la sinusoide usando combinadamente el Bode de magnitud y el Bode de fase. O también uno podría hacer preguntas como, no sé, en qué ángulo, sí, perdón, en qué frecuencia tengo 90 grados de desfase. O sea, pongo un seno y aparece un coseno en la salida. Entonces, si busco acá menos 90,
por ahí por ejemplo, uno podría ir al bode de fase y con eso saber cuál es la magnitud. ¿Sí? Y aquí la magnitud, ¿cierto? Hay que leerla en decibeles. ¿Sí? Entonces es útil, ¿cierto?, manejarse con los decibeles. ¿Sí? No sé, pues recordar que 3 decibeles es raíz de 2. ¿Sí? Menos 3 decibeles es 1 partido por raíz de 2. ¿Cierto? Esos son valores interesantes, ¿cierto? Por supuesto, 0 decibeles es 1. ¿Sí? Menos 3 decibeles. ¿Cuánto es menos 3 decibeles? Ya lo dije, ¿cierto? 6 decibeles. Esto es 2, ¿cierto? Esto es 1 partido por raíz de 2, o lo que es lo mismo aproximadamente 0,7. Esto aproximadamente 1,4. Menos 6 decibeles. Es un medio, o sea, 0,5. ¿Ya? Eso diría yo que es un manejo mínimo de cómo interpretar decibeles. ¿Ya? Pero algo fundamental, ¿cierto? Que si estoy sobre el 0 decibel, la amplitud es mayor que 1. Si estoy bajo el 0 decibel, la amplitud es menor que 1. ¿Sí? Y amplitud 0, ojo, amplitud 0 está por allá abajo en el infinito, ¿sí? En el menos infinito, en decibeles. ¿Ya? Así que eso es importante manejarse con los bodes, más que hacer un bode muy preciso, porque si ustedes se fijan, para eso tenemos el MATLAB. ¿Sí? ¿Okay? Entonces, alternativo al bode, ¿sí? Y lo vamos a usar en el curso, están... ¿Por qué no puedo cambiar nada? Porque estaba con Zoom, parece. Están los diagramas de Nyquist, ¿sí? Entonces, ¿cuál es la idea en Nyquist? Bueno, la idea, ¿cierto?, es que yo puedo pasar h de s a h de j omega, y ojo que esto es un número complejo. ¿Okay? Y como es un número complejo que depende de omega, yo puedo dibujar cómo se mueve, ¿cierto?, representar como curva paramétrica ese número complejo cuando la frecuencia se mueve de 0 a infinito. ¿Ya? Entonces, aquí a veces se entra en pánico con el Nyquist, porque, claro, no hay reglas tan... no hay un método tan claro como el de Bode, ¿ya? En el Bode uno tiene las asíntotas, y después uno interpola, y sabe estas reglas de 20 decibeles por década, o menos 20 decibeles por década, ¿ya? Pero no hay que perder de vista que lo único que estamos haciendo, ¿sí?, cuando queremos dibujar un Nyquist, es dibujar h de j omega. ¿Sí? Pero para hacerlo, ¿cierto? O sea, si queremos dibujar aquí h de j omega, en el plano complejo, ¿sí? O sea, aquí está la parte real, acá está la parte imaginaria, y al apoyarme en la pantalla me hace zoom, ¿sí? Lo que podemos hacer, ¿sí?, lo que es más simple, uno puede ir determinando punto a punto. Por ejemplo, si yo evalúo h en 0, ¿sí?, que es cuando omega vale 0, fíjense que si tengo esa estructura, aquí simplemente voy a estar en k. ¿Sí? Perdón, aquí tengo... No, está malo esto. Está malo porque tengo ahí un j omega. No había visto que tenía un polo en 0 de multiplicidad k. Así que no se puede hacer en este caso lo que iba a hacer. Disculpen. ¿Ya? Entonces, mejor vamos por el lado de lo que estaba diciendo relacionado con el bode. Entonces, como el Nyquist, dibujarlo directamente puede no ser fácil, o digamos positivo, puede ser difícil, ¿sí? Entonces es usual primero ir al bode. ¿Ya? Entonces, si ustedes son capaces de, con el método, ¿cierto?, con las reglas de bode, ¿sí? Fíjense, aquí tengo un integrador múltiple, tengo polos y tengo ceros. ¿Cómo es el bode de un integrador? ¿Se acuerdan? De un polo en origen, ¿cuál es la forma del bode? ¿Alguien se acuerda? Más o menos. ¿Cuál era la pregunta, profe? Si tengo un término S a la K en el denominador, ¿sí?, ¿cómo es la magnitud en el diagrama de bode? ¿Qué pueden decir ustedes del bode?
Viene bajando desde infinito. Viene bajando desde infinito, ¿cierto? Súper bien, porque, ¿cierto? Hacemos h de j omega, así que aquí queda j omega a la k, y la pregunta es cuando omega es 0 o tiende a 0, ¿cuánto es el módulo? Bueno, si tengo un omega, ¿sí?, en el denominador y omega es pequeño, el módulo es súper grande, ¿sí? Y de hecho ahí uno recuerda esa regla de que el integrador viene desde arriba con menos 20 decibeles por década. Ojo, y si es de multiplicidad k, bueno, aquí será menos 20 veces k minúscula. Y después va a estar el efecto de los polos, de los ceros, etc. ¿Sí? Y en fase, también por integrador, un término j omega en el denominador implica que la fase es menos pi medios por cada polo. Hay una persona que se me está quedando en la sala de espera. Ok, así que si uno tiene más o menos un diagrama de magnitud y de fase del bode, y esto es un ejemplo nomás, por ejemplo, si esto viene en menos pi medio, llega a menos pi y termina en menos 3 pi medios, ¿sí? Bueno, esa información la puedo leer y llevarla al Nyquist. Entonces, si la leo, fíjense qué es lo que quiero decir con leer. Bueno, esto dice que en baja frecuencia la magnitud es muy grande y el ángulo es menos pi medios. ¿Dónde está magnitud muy grande y ángulo menos pi medios? En el plano complejo, ¿sí? En el plano h de j omega. Bueno, magnitud muy grande está lejos del origen. Sobre el eje imaginario, ¿no? A los negativos. Sobre el eje imaginario y con ángulo, y eso es el punto, con ángulo menos pi medio. Así que esto viene de por acá abajo, ¿sí? Cuando omega tiende a 0. ¿Sí? Y lo que nos dice el bode, fíjense, es que la magnitud decrece, ¿sí?, y termina yéndose a menos infinito en decibeles, o sea, a 0, ¿sí? O sea, terminamos en el origen, ¿sí?, cuando omega tiende a infinito. ¿Sí? Pero el ángulo, fíjense que va cambiando desde menos pi medio, pasa por menos pi, y termina asintóticamente, por lo menos en este dibujo, en menos 3 pi medio. ¿Sí? Así que el ángulo, fíjense, yo parto con ángulo menos pi medio, y el ángulo se hace más negativo. Así que uno podría decir que esto hace algo así. Porque tengo ángulo menos pi medio, el ángulo se hace más negativo, paso por menos pi, y termino en menos 3 pi medios. De hecho, fíjense que uno puede relacionar este punto, corresponde a ese punto, ¿sí?, y uno podría determinar exactamente cuánto es la magnitud. Aquí fíjense que tal vez como hice el dibujo, da la impresión de que paso exactamente por 0 decibel. Y eso significa que paso exactamente por menos 1. ¿Sí? Si es que este fue el caso bastante casual, ¿cierto? Que justo calzo menos pi, ángulo menos pi con módulo 0 decibel. ¿Ya? Así que esa tal vez es un método, ¿sí?, para dibujar el Nyquist, ¿sí? Como tenemos método para dibujar el bode, uno puede pasar al Nyquist desde el bode. Hay sistemas más sencillos, ¿ya? Hay casos más simples, tal vez ustedes recuerden, de sistemas lineales. Si tienen algo como 1 partido por S más A, ¿sí?, con A positivo, resulta que en realidad el Nyquist es una circunferencia. ¿Sí? A continua, fíjense, h de S es igual a j omega, omega igual 0, esto parte en 1 partido por A, ¿sí?, y esto se mueve con la frecuencia, ¿sí?, eso también me faltó indicar aquí, esto se mueve con la frecuencia a través de la curva. ¿Ya? Recuerden que esa es la idea clave del Nyquist. La curva de Nyquist es un dibujo en el plano complejo en que la frecuencia queda como un parámetro con lo que uno recorre la curva. ¿Ya? Entonces que hay alguna frecuencia 1. Entonces ahí estamos para h de j omega 1. Ese punto que está ahí. ¿Ok? Entonces aquí está, si quisiéramos para el ejemplo, esto, si somos valientes y nos tiramos a este diagrama de Nyquist, bueno, tenemos el bode, ¿sí? Si tuviéramos MATLAB simplemente nos cambiamos de bode a Nyquist, pero fíjense que lo que dice aquí es que partimos con 6 decibeles, ¿sí?, ángulo 0, o lo que es lo mismo acá, hacer S igual J omega,
y fijarnos que hay un 2. ¿Sí? Ese 2 que está ahí corresponde al 6 decibeles que está ahí. ¿Sí? Así que partimos con módulo 2, ángulo 0. Terminamos, fíjense, esto se va a menos infinito. Terminamos en el origen, ¿sí? Terminamos en módulo 0, porque en alta frecuencia, si es igual j omega y omega tiende a infinito, esta fracción se va a 0, pero el ángulo, fíjense que tiende asintóticamente, acá, a menos 180. Así que terminamos en el origen, ¿sí? Eso es para omega igual 0. Terminamos en el origen, cuando omega tiende a infinito, pero llegamos por menos 180. ¿Se fijan? El ángulo, de hecho, aumenta, se hace un poquito positivo, y después se hace negativo hasta llegar a menos 180. Y fíjense acá lo que dice aquí, que el módulo aumenta, se hace más grande que 2, con ángulo positivo, y después vuelve y se va a 0. ¿Ok? Así que si uno aquí dibujara, ¿sí?, una circunferencia de radio 2, ¿sí?, lo que nos dice el bode es que partimos en 2, ¿sí? El ángulo se hace un poquito positivo, o sea, subimos, y el módulo aumenta un poquito sobre 2. Así que esto hace algo así, ¿sí? Nos salimos del... De hecho, voy a limpiar un poco aquí, disculpen. Quedó todo demasiado rayado. Profe, Dígame. pero ahí vemos que la fase empieza a ser cada vez más negativa. Sí, pero fíjate que al comienzo la fase se hace positiva. En esta parte, Ah, ok. ¿te Ok. fijas? Por eso estoy Sí. subiendo, ¿sí? Ya. Omega igual 0. Yo sé que algunos están pensando, profe, ¿por qué no lo hacemos en MATLAB? Sí, sí, pero lo importante es que uno pueda reconstruir algún Nyquist mirando el bode. Eso es lo que queremos, ¿cierto? Entender qué estamos haciendo, ¿sí? Entonces esto puede en fase subir un poco y aumentar la magnitud, por aquí. ¿Sí? Y claro, si uno se fija acá, hay otro momento, hay otra frecuencia en que la magnitud vuelve a ser 2, ¿sí?, pero con el ángulo bastante negativo. ¿Ya? Así que en realidad esto se está dando una vuelta con ángulo positivo mayor que 2. Hay una amplitud máxima, fíjense, puedo ver la amplitud máxima. Sucede con ángulo menos, no sé, pues menos 30, ¿sí? Así que por acá, tal vez. Así que esto debe estar haciendo algo así. Y bueno, y de hecho uno podría, en realidad el gráfico no lo estoy haciendo tan detallado, uno podría estimar ahí, por ejemplo, si eso es 12 decibeles. ¿Cuánto es 12 decibeles en amplitud? Si 6 decibeles es 2, ¿cuánto es 12 decibeles? Al cuadrado. 4. 4, ¿cierto? 2 veces 2, ¿sí? 4. Así que en realidad el gráfico no me está quedando muy a escala, ¿sí? Porque lo que dice el bode, nada, ¿qué pasa? Hay que decirlo aquí. Ahí sí. Lo que dice que con ángulo menos 30 aproximadamente, o sea, por acá, esto alcanza una magnitud de 4. ¿Sí? Y después vuelvo a pasar por módulo 2, cuando el ángulo es, no sé, más de menos 100. O sea, esto vuelve a darse una vuelta por acá. ¿Sí? Así que uno podría bosquejar un Nyquist, algo así. Por supuesto, a veces no nos interesa el gráfico exacto del Nyquist, pero sí nos puede interesar, por ejemplo, ese punto, ¿sí? O nos puede interesar exactamente cuando la fase es menos 90. Y fíjense que en esos casos puede ser más útil, ¿sí?, si bien tenemos el Nyquist, pero en realidad esa misma información podríamos traerla del bode, ¿sí? O a lo mejor me interesa, ¿sí?, al tiro, me interesa cuando el módulo es el máximo, ¿sí? ¿Ya? Entonces es bueno manejarse de ida y de vuelta entre la
función de transferencia, su respuesta en frecuencia dibujada en el bode o su respuesta en frecuencia dibujada en el Nyquist. Hay una pregunta y hay dos personas Sí. en sala de espera. ¿Por qué habríamos de preferir usar el Eso, Nyquist súper si buena tenemos que pregunta. pasar por el bode para llegar hasta Súper él? buena pregunta, Daniel. Ya, operativamente sí, con el bode nos basta, si queremos respuesta en frecuencia. El punto es que vamos a estudiar, ¿sí?, el lazo de control y vamos a ver que, por ejemplo, hay un resultado que desarrolló Nyquist, con su diagrama de Nyquist, ¿sí?, que nos permite determinar la estabilidad del lazo a partir de este dibujo. ¿Sí? ¿Ya? Ya. ¿Ok? Y gracias a eso, que ese resultado, el teorema de estabilidad de Nyquist, que ustedes lo pueden ver en la tabla de contenido y en todos los textos de control se estudia, ¿sí?, además de poder decirnos la estabilidad del lazo, nos permite determinar si esa estabilidad es o no robusta. Ya eso quiere decir que si yo uso un modelo de la planta como este, pero en realidad la planta es más complicada, me va a permitir determinar si el controlador que yo diseñé para esta planta, para este modelo, estabiliza o no la otra planta verdadera, más complicada. ¿Ya? Entonces, necesitamos dibujar algunos Nyquist o tener una noción, ¿cierto?, de cómo se dibujan y cómo se relacionan con el bode para poder entender ese resultado. ¿Ya? Pero súper buena pregunta. Gracias, Daniel. ¿Ya? Entonces, insisto, la idea no es que ustedes sean expertos en dibujar Nyquist, pero sí que sean capaces de determinar algunos puntos del Nyquist, la forma del Nyquist aproximada, en base al bode. Porque el bode tenemos la regla. ¿Sí? Y claro, para casos más complicados con números, tenemos a MATLAB o matemática. Ok, filtraje. Este es un tema que quería que revisáramos. ¿Ya? Sí, aquí. Yo tengo una duda con respecto al diagrama de Nyquist. ¿Ya? Siempre que el sistema sea estable, ¿el diagrama terminaría en el origen o no es necesario? ¿Sí? Ah, buena observación. No, fíjate que no es por la estabilidad. ¿Ya? ¿No? No. ¿Por qué Ya. terminamos en el origen? Porque Eh, cuando yo dije, ¿dónde observé el bode? No sé si recuerdan. ¿En qué me fijé yo en el bode para decir que esto termina en cero? Que la magnitud se va hacia en la magnitud. Exacto. Ya, Si la magnitud comprendo. se me va hacia abajo, ¿sí?, si me voy al cero, al menos infinito en decibeles, quiere decir que el módulo, ¿sí?, se va a cero. ¿Sí? No sé si lo dije bien. ¿Sí? Menos infinito en decibeles es magnitud cero. Pero el ángulo, fíjate, el ángulo con que llego me lo da el diagrama de fase. De hecho, gracias por la pregunta, Tomoaki. Hay un punto que yo dije que iba a decir. Dije que iba a decir lo que estoy diciendo, pero no lo dije ahora. ¿Se acuerdan de los sistemas propios o estrictamente propios y realizables? Para nosotros... Cuando, Sí. Nicolás, ¿se acuerda? cuando el orden del denominador de la función de transferencia era mayor que el numerador. Exacto, ¿cierto? Entonces, fíjense que... Mayor o igual. Mayor... Sí, Mayor, pero yo mayor. dije que las plantas, los procesos que vamos a estudiar, siempre van a tener más polos que ceros. ¿Ya? Entonces, si yo tengo... si tenemos un HDS, ya que estamos con H, y esto es de la forma B partido por A, ¿sí?, y esto es de orden N, y el numerador es de orden M, ¿sí? Entonces, HDS, lo que vimos es que es estrictamente propio, ¿sí? Esa es la definición. Sí, solo sí, la definición, sí, solo sí, N mayor que M. Entonces, nuestros procesos vamos a suponer que son estrictamente propios. ¿Sí? Fíjense que en el bode, si tengo más polos que ceros, esto significa que, claro, el H de J omega en decibeles, claro, va a tener a continuo de alguna forma, va a tener polos, no sé, pues puede tener ceros, ¿sí? Pero si tengo más polos que ceros, siempre voy a tener la magnitud
yéndose hacia abajo, ¿sí? Porque los términos que aportan, ¿sí? Que aportan términos de menos 20 decibeles por década, va a hacer que esto baje, ¿ya? Así que nuestro sistema es estrictamente propio, ¿sí? La magnitud se va al menos infinito, al cero, ¿sí? Menos infinito en decibeles, cero. O sea, nuestros Nyquist, para alta frecuencia, terminan en el origen, ¿ya? Y esto también, no sé si lo ven, pero esto también justifica por qué un sistema físico, un sistema de verdad, no puede tener más ceros que polos. Fíjense que si tuviera más ceros que polos, significa que esto no pasa. Significa que, por ejemplo, el bode termina subiendo. ¿Correcto? ¿Y qué significa que el bode termine subiendo? ¿Sí? Bueno, significa que una sinusoide de alta frecuencia, el sistema es capaz de amplificarla. Y si aumento la frecuencia, es capaz de amplificarla aún más. ¿Sí? Y eso no pasa en los sistemas. ¿Sí? No importa, incluso aunque ustedes trabajen en, no sé, con transmisores de radiofrecuencia, para celulares o para microondas, ¿cierto? Que trabajan en los megahertz, en los gigahertz. ¿Sí? Los sistemas en alguna frecuencia van a dejar de responder. ¿Sí? No son capaces de seguir esas altas frecuencias. ¿Ya? ¿Ok? Así que se puede justificar también por el lado de respuesta en frecuencia, de que no tiene sentido, ¿cierto?, tener un modelo de un sistema con más ceros que polos. ¿Sí? Y en el caso de que sean iguales, ¿no podría terminar de manera constante la ganancia? Sí, Y eso podríamos suponer eso, pero fíjate que en ese caso lo que estaríamos diciendo, Juan, es que ¿sí? si terminara constante, ¿sí?, ¿Mm? significa que no importa cuán grande sea la frecuencia a la que tú estás trabajando, el sistema es capaz de mantener la ganancia. ¿Ya? O sea, el sistema responde a los megahertz, a los gigahertz, a los terahertz, a los petahertz, ¿sí? Y eso no es en la práctica difícil que se dé. ¿Ya? ¿Ok? Profe, ¿Sí? Emilio. el otro día había mencionado de que una integral en el plano imaginario, o sea, una integral de números complejos, era más fácil de resolver que una integral normal. ¿Esas Súper bien. integrales se aplican en diagrama de Nyquist o...? Súper buena pregunta. De hecho, Emilio, el teorema que yo mencioné de estabilidad de Nyquist, ¿sí?, se basa en variable compleja. ¿Ya? Y hay otro resultado que curiosamente se llama el teorema integral de Bode, ¿sí?, que no lo vamos a ver en este curso, lamentablemente. Lo vemos en el curso de métodos matemáticos en control de posgrado. El teorema integral de Bode justamente usa una integral en el plano complejo para determinar la sensibilidad del lazo al ruido. ¿Sí? ¿Ya? Así que sí, hay aplicaciones importantes de integrales complejas para control, ¿ya?, que lamentablemente no los vamos a poder ver en este curso, pero están cordialmente invitados a seguir estudiando control. Sí. Sí. Profe, De hecho, perdón, si ustedes bajaron el Control System Design, ¿sí?, busquen ahí teorema integral de Bode, integral Bode, y van a toparse con eso. Pablo. ¿por qué el Nyquist te lo hace cuando el ángulo es asintótico y no cuando la ganancia, con el ángulo de la ganancia es cero? No le entendí mucho la pregunta. ¿Por qué el ángulo asintótico? ¿Este ángulo asintótico? Porque el bode llega a ganancias. Ah, parece que soy yo. Parece que soy yo el que se está cayendo. Dejen que me cambie. A ver. Me voy a cambiar al teléfono. Disculpen. Si me repite la pregunta, Pablo, en una de esas lo escucho. ¿Aló? Magnitud en vez de decibel. Me estoy cambiando. No sé si me escuchan. ¿Por qué no puedo cambiarme? Buena pregunta.
Denme un segundo, por favor. ¿Aló? ¿Me oyen? ¿Pablo? Sí, Ya, gracias, me cambié. No le escuché bien su pregunta, Pablo. ¿Por qué usó el ángulo asintótico acá? Sí, siendo que la ganancia del bode termina mucho antes, termina como en 150 grados. Ah, no se engañe. 150 está ahí. ¿Sí? De hecho, la ganancia del bode termina en 180. ¿Cómo, profe, usted sabe que termina en 180? Bueno, tengo un 0 y 3 polos. ¿Sí? Este 0 aporta con 90 y cada polo aporta con menos 90. Así que asintóticamente tengo 90, menos 90, menos 90, menos 90. Yo termino con menos. Entonces, profe, si hubiera otro polo, Sí. ¿dónde queda el ángulo hacia el cero, hacia el origen? Bueno, si el polo es estable, sería menos 90 adicionales. Si el polo es inestable, sería más 90. ¿Ya? Así que depende del polo. ¿Sí? Si es otro polo estable, claro, pues esto no terminaría en menos 180, terminaría por menos 270. ¿Ya? Pero si fuera un polo inestable, terminaría por menos 90. ¿Ya? Jueguen ahí con el MATLAB, ¿ya? Una vez alcanzamos ya a hacerlo acá. Filtraje. Este es un tema que por lo que me comentaron del control diagnóstico deberíamos revisar. ¿Ya? ¿Por qué estudiamos filtraje? ¿Sí? Si este curso es de control. ¿Sí? Filtraje es nada más que estudiar también la idea de respuesta en frecuencia del sistema. ¿Sí? Aquí lo que estamos dibujando, este dibujo lo que representa, le faltó tal vez un título. Esto es el módulo de h de j omega. Fíjense que no está en decibeles. ¿Ya? La ganancia está desde 0, no está en escala logarítmica, está de 0 hasta 1. ¿Sí? Entonces fíjense que este es un sistema que su respuesta en frecuencia tiene una respuesta pobre en baja frecuencia, tiene una respuesta pobre en alta frecuencia. De hecho, lo que dice aquí, ¿cierto?, es que la sinusoide, si pongo una sinusoide de frecuencia 10, resulta que aparece en la salida con amplitud 0,01, muy pequeña. Y si pongo una de frecuencia 1000 radianes por segundo, también es muy pequeña. Pero si pongo una sinusoide de frecuencia 100 radianes por segundo, entonces aparece con la misma amplitud en la salida. ¿Ya? Entonces, esa idea de filtraje es súper importante en teoría de sistemas, ¿sí? En electrónica, ¿sí? En eléctrica, ¿cierto? Los sistemas responden diferente a diferentes frecuencias. Hay frecuencias en que las sinusoides pasan, ¿sí?, con toda su magnitud, digamos, 1, y hay frecuencias en que no pasan. ¿Ya? De hecho, por eso esto se llama, ¿cómo se llama esta banda? Ancho de banda. Banda de paso. Es la banda de paso. ¿Sí? ¿Sí? ¿Y cómo se llaman las otras bandas? ¿Bandas de rechazo? Exacto, bandas de rechazo. Y yo he hablado de frecuencias de corte, pero nadie me ha cuestionado, así que yo entiendo que ustedes se acuerdan de que se define esos límites, ¿sí?, entre la banda de paso y la banda de rechazo. Está dada por las frecuencias de corte. Yo la verdad no recuerdo bien el criterio, pero tiene que ver con una ganancia mínima que asegura el sistema, ¿o no? Exacto. ¿Sí? Para ponernos de acuerdo, ¿qué definimos como frecuencias de corte? ¿Sí? Se define que es justo menos 3 decibeles, ¿sí?, del máximo. ¿Ya? O sea, si tengo acá, ¿sí?, esto es el no sé, máximo de la respuesta en frecuencia, ¿sí?, max de h de j omega. ¿Sí? Esto es 1 partido por raíz de 2 veces,
Hmax. O lo que es lo mismo, ¿sí? ¿Cómo lo escribo esto? A ver. O lo que es lo mismo, esto es... no es una igualdad, así que hagámoslo con flechita. ¿Sí? Profe, O lo que es lo mismo, acá con... menos 3 decibeles. O sea, es H máximo en decibeles menos 3. ¿Sí? Entonces, al tiro, cuando estoy 3 decibeles por debajo de esta banda, de la ganancia en la banda de paso, en el fondo, porque lo que uno quiere en la banda de paso es que ojalá la sinusoide pase perfecta, ¿sí? Que pase con módulo 1 y ángulo 0, ¿sí? Que no haya distorsión. ¿Sí? Entonces, la idea es que ustedes tienen que haber visto un filtraje, por lo menos en redes 2, en redes 2 de electrónica. En eléctrica, no sé si estudian algunos de nuestros presentes de eléctrica. Filtros, diseño de filtros, no sé si lo estudian en redes 2. En redes 2 también. Ya, entonces también tienen que recordar ahí todos los conceptos que hay cuando uno habla de filtraje, ¿cierto? Uno quiere que haya poca distorsión, ¿sí? en la banda de paso, que ojalá el sistema, un filtro ideal de hecho, ¿sí? Tiene ganancia 1 con ángulo 0 en la banda de paso y debería tener ganancia 0, ¿sí? Fuera de la banda, ¿ya? Pero hay teoremas, ¿cierto? En el control 2 lo vemos, el teorema de Paley y Wiener, por ejemplo, que dicen que si uno quisiera un filtro ideal, que no deje pasar nada fuera de la banda de paso y deje pasar todo perfecto en la banda de paso, no es implementable, ¿sí? Es imposible hacer eso con un sistema físico de verdad, ¿ya? Entonces siempre hay que hacer estas aproximaciones y se definen esas frecuencias de corte, ¿ya? ¿Había una consulta, parece? Sí. Profe, cuando estoy en frecuencia 100, ¿tengo resonancia? Fíjate que resonancia en general se habla cuando yo tengo mayor ganancia en la salida que en la entrada. Y aquí lo que tengo es con entrada de amplitud 1, tengo salida de amplitud 1. Así que en este caso no hablaríamos de resonancia. Hablaríamos tal vez de la máxima respuesta en frecuencia, pero no propiamente de resonancia. Resonancia, acuérdense que es el columpio. El columpio, ¿cierto? Los niños no tienen gran fuerza, pero aprenden rápido, ¿cierto? A mover los pies, ¿sí? A la frecuencia justa, para que el columpio empiece a moverse cada vez con mayor y con mayor y con mayor y con mayor amplitud, ¿ya? O sea, en estado estacionario, los niños logran la máxima amplitud excitando al columpio, con ellos encima, ¿cierto? A la frecuencia de resonancia, ¿ya? Si usted mueve los pies muy rápido en un columpio, el columpio no se va a mover mucho. Si usted mueve los pies muy lento, o no los mueve, ¿sí? El columpio tampoco va a moverse mucho. Pero aquí en general hablamos de... en este gráfico no habría resonancia, Vicente. Eso, ¿ya? Entonces, este gráfico particular es un filtro pasabanda, ¿sí? Porque deja pasar una banda y rechaza las altas frecuencias y rechaza las bajas frecuencias, ¿ya? Recuerden que esto es pasabanda, a ver, ¿en qué color lo hago? No sé, en verde. Esto es un pasabanda, ¿ya? Nuestros sistemas, ¿sí? Nuestras plantas van a ser en general pasa abajo, ¿sí? Vamos a tener alguna frecuencia de corte, ¿sí? Y vamos a tener esta la banda de paso y vamos a tener esta la banda de rechazo. Y este es un pasa bajos, ¿sí? Y por supuesto también podemos tener pasa altos, ¿sí? En realidad aquí me estoy contradiciendo, tal vez alguien va a decir, profe, está contradiciendo con lo que dijo, que no puedo tener respuesta en frecuencia plana al final. Decibel. Bueno, esto podemos suponer que más allá, mucho más allá se cae, ¿ya? Pero aquí no diría que tengo una frecuencia de corte, ¿sí? Aquí está la banda de paso y esto es un pasa altos. Pasa altos, pasa bajos, ¿sí? Y bueno, ustedes recordaron también que uno puede tener filtros de tipo elimina banda, ¿sí? Uno puede tener una ganancia y que esto filtre en frecuencia y que después deje pasar.
Hay diferentes tipos de filtros. ¿Ya? Los filtros notch, por ejemplo, se usan en eléctrica, para eliminar, por ejemplo, el ruido de 50 Hz en algunos circuitos. ¿Sí? ¿Sí? Si usted quiere eliminar el ruido de 50 Hz de la red eléctrica, a veces se ponen filtros con esta estructura. ¿Sí? Y esto es eliminado. ¿Ya? Y esto da origen, ¿cierto? Esto da origen al concepto del ancho banda del sistema. ¿Ya? Si yo tengo un sistema con polos y ceros, como van a ser nuestros procesos a controlar, ¿ya? Ya dijimos que n es mayor que m, ¿sí? Vamos a tener siempre más polos que ceros, ese va a ser nuestro supuesto para el proceso a controlar. Entonces, si yo analizo el bode de un sistema como este, nos va a interesar fundamentalmente el de magnitud. ¿Sí? La fase puede cambiar, pero si yo observo la estructura, ¿cierto? Va a tener polos, va a tener ceros, pero estoy seguro de tener más polos que ceros. En baja frecuencia, ¿sí? En baja frecuencia, esto va a tener una ganancia. De hecho, si S vale 0, esto va a ser K por la productoria de todos los beta dividido por la productoria de todos los alfa. Así que voy a tener una ganancia en baja frecuencia, una asíntota de baja frecuencia. ¿Con qué ángulo? Bueno, si todos los alfa y los betas, como son reales, el menos, ¿cierto? Puede jugar ahí un rol, pero va a ser básicamente o 0 o menos. El ángulo va a ser 0 o pi, ¿sí? O menos pi, ¿sí? Porque esto a frecuencia 0, a continua, este es un número real, positivo o negativo, ¿sí? Agustín, ¿tiene una pregunta? ¿Sí? Sí, profe, si el sistema tiene una ganancia negativa, ¿eso se ve en el ángulo? Sí, Por pues. ejemplo, si multiplica por menos 1, el ángulo debería ser menos 180 Exacto, o exacto. 180. Sí, Ah, sí, ya. 180 menos 180. Sí, sí, pues si recuerda que el H en decibeles es 20 logaritmo en base 10 del módulo de H, J omega. El módulo de H J omega siempre es positivo, ¿sí? De hecho, no puedo sacarle logaritmo a un número negativo, ¿sí? Así que el signo se convierte en el ángulo menos pi o pi. ¿Ya? Recuerden que el ángulo puede ser engañoso, de hecho el MATLAB, por si les pasa, a veces parte los ángulos, en vez de partirlos en 0, hace partir el ángulo en 360. Bueno, es lo mismo, ¿sí? Y cuando la ganancia continua es negativa, claro, a veces lo hace partir en 180 o a veces lo hace partir en menos 180. Es solo porque el ángulo es periódico, ¿sí? ¿Cuál es el punto? ¿Y a dónde voy con esto? ¿Qué es lo importante de esta definición de System Bandwidth? Bueno, vamos a tener Una cosa, ¿sí? para terminar la pregunta, por ejemplo, si o sea, en 0 Hz sería como el origen que tendería, o sea, algún límite del bode en ese Por punto, allá. ¿sí? Sí, recuerda que la frecuencia 0 está por allá. Sí, como es un límite en realidad, ¿Ya? pero por ejemplo, si yo meto 5 volts y salen menos 5 volts, ¿tienen ángulo de desfase esas dos señales? A continua sí. Bueno, es que hablar de fase continua no es muy intuitivo, ¿cierto? Sí, es medio extraño. ¿Sí? Entonces, justamente por eso, eso está por allá. El 0 está por allá. Entonces, cuando hablamos de desfase, 180, claro, no es para continua exactamente, sino que es para una sinusoide de muy baja frecuencia. Ah, ya. ¿Fijas? Si eso Entonces, si se tú pones una repitiera en el sinusoide, tiempo. claro, si tú pones una sinusoide de muy baja frecuencia, va a aparecer en contrafase. Ya, sí, ahí tiene más sentido. ¿Cierto? Gracias, profesor. Piénselo así, súper bien. Entonces, voy a tener una ganancia continua y voy a tener efecto de los polos y de los ceros. Entonces, lo interesante, ¿cierto? Es que esto puede tener su forma así, a lo mejor incluso puede tener algún pic de resonancia, ¿sí? Puede ser de diferentes formas. Pero lo interesante es que el primer corte es el que va a determinar el ancho de banda del sistema, ¿sí? De hecho, puse F, pero en realidad mejor poner omega, ¿cierto? Porque generalmente lo vamos a hacer esto en radianes. Entonces, fíjense que la frecuencia de corte más baja
determina el ancho de banda del sistema. ¿Sí? Ok. ¿Todos de acuerdo? ¿Sí? Ya, pero espera un poquito, Matías, que quiero plantear una pregunta. ¿Sí? Ok. ¿Cuál es la frecuencia de corte más baja? Si yo tengo un sistema, lo tengo factorizado, puedo ver todos sus ceros, todos sus polos. ¿Sí? ¿Cuál es la frecuencia de corte más baja? ¿Cuál es el primer corte en el bode? En este. O sea, ¿se refiere como a un valor específico o simplemente dónde empieza a bajar? No, no entendí la pregunta. O sea, por ejemplo, si tengo un sistema como este con varios polos, ¿sí? ¿Cuál es la frecuencia de corte más baja? ¿Dónde va a estar el ¿Sería la del polo más grande? ¿Seguro? No, sería la del polo... O sea, el más grande en magnitud. El polo más pequeño. Sí, pues la del polo más pequeño. Porque es una partida. ¿La del más grande o la del más pequeño? Yo diría que el más grande, porque está como el inverso. Ya, pero fíjense que si aquí está 0,1, ¿se acuerdan cómo al profe le gusta escribir? Creo que no está esa la mía. ¿Cómo al profe le gusta escribir la forma de bode? Al profe no le gusta escribirlo así. Como fracción. Yo escribiría así. S sobre omega. ¿Cierto? S sobre omega. La frecuencia de corte de este término es 10. La frecuencia de corte de este término es 4. Así que el primer corte... Sí, sería el más pequeño. Fíjense que queda determinado por el polo dominante de HDS. ¿Ya? ¿Cuál es el polo dominante? El más cercano al origen. ¿Ya? Entonces esto es súper interesante porque nos relaciona respuesta en frecuencia con la ubicación de polos y cero y con la respuesta temporal. ¿Ya? Y ese es el dominio que necesitamos tener de las herramientas, ¿cierto? En el plano complejo S, ¿sí? Significa que yo voy a tener polos y voy a tener ceros, que es la forma usual de representarlo. Y ese polo determina el primer corte. Profe, si tiene un polo en cero. Ah, es que ya me echó a perder esto. Estamos hablando de plantas que, en general, muy buena pregunta, no sé quién la hizo. ¿Sí? Si tengo un polo en cero, sí, pues no tengo esta respuesta plana. ¿Sí? Tengo aquí una pendiente que viene desde más infinito. ¿Ya? No sirve para la frecuencia de corte. De hecho, un polo en cero diría que la primera frecuencia de corte está en cero. ¿Sí? Lo cual no tiene mucho sentido. ¿Sí? Profesor, ¿qué dice después de proceso A? Ah, proceso a controlar, disculpe, controlar. Porque como este es un curso de control y no de sistemas lineales, tenemos que relacionar esto con control, ¿cierto? Entonces, insisto en esta idea. La frecuencia de corte está determinada por el polo dominante, y ese polo, recuerden que se llamaba dominante, porque en el tiempo, ¿sí? ¿Qué es lo que pasaba con la respuesta escalón? ¿Sí? Si el sistema fuera con esos polos y cero, ¿cómo es la respuesta escalón? Más o menos, aproximadamente. Como una sinusoide amortiguada. ¿Cierto? Como dibujé polos complejos conjugados, debería haber una sinusoide amortiguada, pero fíjense que ese polo es el más cercano al origen. ¿Sí? Y le llamamos dominante, pero la palabra dominante no es porque esté cerca del origen, es porque la respuesta temporal es la exponencial más lenta. Así que tengo una exponencial lenta, determinada por ese polo, y a lo mejor sobre ella tengo una sinusoide amortiguada. ¿Sí? ¿Ok? Entonces, esto es genial, ¿ya? Porque HDS nos da información en el tiempo, nos da información en frecuencia, y podemos, a través del mapa y polos y cero, saber más o menos cómo es la respuesta en frecuencia y cómo es la respuesta temporal. ¿Ya?
Y esto es justamente lo que queremos hacer cuando hacemos control. ¿Sí? Pero, profe, ¿cómo? Si el sistema va a estar dado. Sí, sí, muy bien. El sistema, el proceso a controlar va a estar dado. Pero nosotros ese sistema vamos a cerrar el lazo. Y a este lazo queremos elegir bien los polos, elegir sus polos en la medida que podamos, elegir sus ceros, si es que podemos, de manera que en el tiempo o en la frecuencia responda como nosotros queremos que responda. ¿Okay? Por eso estamos viendo todo esto. Por eso el concepto de ancho de banda del sistema es súper importante entenderlo, ¿ya? Y poder reconocerlo en la transferencia, en el plano complejo, e incluso relacionarlo con la respuesta temporal, ¿ya? Esto lo vamos a ir viendo repetidamente en el curso, ¿ya? Pero recuerden la idea de filtraje, recuerden la idea de frecuencia de corte, banda de paso, ¿ya? Este sistema responde en esta banda, rechaza en esta banda. Profe, ¿para el filtro pasabanda es lo mismo? Para el filtro pasabanda, bueno, el que estaba dibujado antes era un pasabanda. Este es un pasabanda y este tiene dos frecuencias de corte, ¿ya? Nuestros sistemas van a ser pasabajo, ¿sí? Así que la frecuencia de corte va a estar dada por este punto. En realidad vamos a ver que en el lazo de control hay una transferencia que es pasabajo, siempre, y hay otra transferencia que es pasalto, siempre, ¿ya? La gracia es que la frecuencia de corte es la misma. La frecuencia de corte está determinada por el mismo polo. Así que nos vamos a concentrar en el diseño del filtro pasabajo asociado a este lazo de control, ¿ya? De hecho, si quieren practicar diagramas de bloque, y de hecho creo que está planteado en la guía, ya ni me acuerdo de la guía, debería haberla revisado, esta transferencia entre I y R es la que nos interesa, que se llama T sub 0, es el nombre que tengo ahora. Y ustedes pueden calcular T sub 0 en función de H y de C, la planta y el controlador. Vamos a llegar a eso en 2 semanas, o bueno, 3 semanas con el proceso. Ya. Profe, dígame. Le cambio de tema. La frecuencia de corte cuando hay o sea, si tiene solamente el diagrama de Bode y tiene como un ripple, ¿se toma los menos 3 decibeles como a partir del máximo del ripple o de la amplitud como normal, por así decirlo? No, en general se toma, como es pasabajo, ¿sí? De hecho, revisen ahí el libro que hayan usado para filtraje, como es pasabajo, en rojo. Se toma respecto a la ganancia continua, ¿sí? Se toma aquí cuando estoy ahí en menos 3 decibeles más abajo de la ganancia continua, ¿ya? Ya. Okay. De hecho, fíjense que, a ver, volvamos a la motivación. Como queremos hacer control, ¿qué es lo que era hacer control? ¿No? Algo conversamos el otro día, ¿sí? Bueno, control es lograr de que I sea, que la salida, ¿sí?, sea igual a lo que yo quiero que sea, a la referencia. Así que esta transferencia nos encantaría que fuera 1, que siempre la salida fuera igual a la referencia. Pero vamos a ver que eso no es posible. Entonces, nos gustaría que sea 1 por lo menos a alguna frecuencia. Y a continua, por lo menos queremos que sea 1. Entonces, este T sub 0, queremos que sea 1 a continua, 0 decibel, ¿sí? Y después se nos va a caer, ¿sí? Y se nos va a caer. Entonces, esa frecuencia de corte, ¿sí?, nos determina en qué banda logramos que la salida sea parecida, o sea, igual, muy parecida a la referencia, y en qué banda no estamos logrando eso, ¿ya? Ese es el objetivo de control, poder diseñar el controlador para que la respuesta en frecuencia del lazo sea la que nosotros queremos que sea. De hecho, yo les comenté porque el libro famoso, en que hay un montón de estos resultados que estamos viendo en el curso, no es un libro de control. El libro de Bode, de los años 40, no es de control de procesos, es de amplificadores realimentados, ¿sí? Amplificadores realimentados, ¿sí? Que es un caso particular, pero con pura circuitería, ¿sí?, de un lazo de control.
Eso, en eso andaban estudiando Bode y compañía en los años 30, los años 40, y con eso se logró el desarrollo de la radio, de los radares, la carrera espacial, etcétera, etcétera, etcétera. Amplificadores realimentados, con tubos al vacío, ¿sí? Después llegaron los transistores. Así que lean por ahí, es súper interesante la historia. Hay una pregunta en el chat. ¿En el pasaltos también ancho banda en la frecuencia de corte? Sí. Déjenme pensar. Sí. Sí, bueno, es que ahí ya nos metemos en el caso particular del lazo de control, David, ¿sí? Para el lazo de control vamos a ver que la frecuencia de corte que aparece en el pasabajo que nos interesa del lazo coincide con la frecuencia de corte que aparece en el pasalto, ¿sí? Pero si hablamos de filtros en general, no es tan simple como que la frecuencia de corte está dada por el polo más lento, porque el polo más lento podría tener un efecto por acá, ¿ya? Pero para las sensibilidades, para las funciones que nos interesan en el lazo, sí va a ser el mismo, ¿ya? Paciencia, yo sé que me entusiasmo y me adelanto a veces, pero es para motivar, para explicar para dónde vamos, ¿ya? Ok, deme un segundito. Estoy de vuelta. Ok, entonces el otro tema, el segundo tema que es importante, se refiere a linealización de sistemas. ¿Profe? ¿Sí? Una consulta antes de pasar al otro tema, que siempre se habla de que en los polos vienen de a pares complejos conjugados. ¿Puede existir el caso en que haya un polo que sea complejo no conjugado? Mira, eso viene del teorema fundamental del álgebra. ¿Qué es lo que dice el teorema fundamental del álgebra? ¿Alguien se acuerda? Que en los complejos hay tantas soluciones como el grado del polinomio. Sí, esa es la primera parte, ¿cierto? Dice que un polinomio de orden n, ¿sí? Tiene n raíces complejas, ¿ya? Pero hay una segunda parte que dice que... Y las soluciones complejas son complejas conjugadas, ¿no? Si los coeficientes, ¿cierto? Le faltó un supuesto. Si los coeficientes son reales, ¿sí? Si el polinomio tiene todos los coeficientes reales. Ah, claro. Exacto, ahí está, Bastián lo está diciendo, ¿sí? Bastián, muy bien. Si los coeficientes son reales, las raíces complejas que aparecen siempre aparecen en pares complejos conjugados. Entonces nuestra pregunta es si este polinomio tiene o no sus coeficientes reales. Bueno, recuerden que esta transferencia viene de una ecuación diferencial, viene de un modelo de un sistema, ¿sí? De un sistema físico. Así que las leyes de la física, ¿sí? Bueno, salvo la ecuación de Schrödinger o algunas que le pusieron coeficientes complejos, pero la mecánica, las leyes de Kirchhoff, ¿sí? La ecuación del condensador, del inductor, son todas con coeficientes reales. Así que los polos complejos van a aparecer siempre en pares complejos conjugados. En resumen, Emilio, si a usted le aparece un polo suelto, ¿cierto? Complejo, preocúpese, porque debería estar también su complejo conjugado, ¿ya? En el chat hay una pregunta sobre la tarea. Ya, me está cambiando de tema. Ahí, máximo 10 páginas. Este incluye portada e índice. Bueno, están grandes ya. 10 páginas. Arréglensela con 10 páginas y véanlo ustedes, ¿ya? 10 páginas, dice. ¿Sí? Si quieren le ponen portada, si quieren le ponen índice. Si no, no sé. Ya. Linealización. Ya. Aquí recuerden que lo que nos interesa es controlar procesos que son
vamos a ver conceptos simples, pero la idea al final es encontrar procesos que sean complicados. Y la realidad siempre es mucho más compleja que lo que veamos en clase, ¿sí? Y de partida, esta abstracción de trabajar con un lazo de control simple ya es, ¿cierto?, grande. Y algo más grande aquí, o tan clave como, o tan tal vez paradójico como el hecho de simplificar todo un proceso de control a lazos simples, es que estamos suponiendo que el proceso está descrito por una ecuación diferencial lineal de coeficientes constantes, ¿sí? O lo que nosotros llamamos un sistema LTI, Linear Time Invariant System, porque sin ese supuesto, ojo, si el sistema no es lineal, o si el sistema es variante en el tiempo, no podemos aplicar transformar a Laplace. No existe la función transferencia, ¿ya? Entonces, para poder aplicar Laplace, para poder trabajar con transferencia, para poder hacer estos esquemas en diagramas de bloque, tenemos que tener modelos lineales invariantes en el tiempo. Entonces, ¿cómo hacemos este salto entre la realidad complicada, no lineal, variante en el tiempo, a sistemas LTI? ¿Ya? Bueno, la parte variante en el tiempo, uno puede suponer que la escala de tiempo que estamos trabajando es suficientemente pequeña, en la cual el sistema no sufre grandes variaciones en sus parámetros. Ojo, las señales cambian, pero me refiero a que, por ejemplo, en un circuito, tal vez algo más familiar a nosotros que estos procesos químicos, nos referimos que en un circuito, aunque la resistencia se caliente y cambie un poco su valor, vamos a suponer que estamos trabajando en milisegundos o en segundos, en los cuales la resistencia permanece constante. Esa es una simplificación. Cuando hablamos de linealización, nos interesa poder superar el problema de la no linealidad. Si el sistema es no lineal, ¿cómo podemos linealizarlo o representarlo por un modelo más simple? Entonces, este es el ejemplo del estanque, que no estoy seguro cómo hacer que desaparezca la barrita de arriba. Desaparece sola después, creo. ¿Ya? Y este ejemplo es simple, pero yo diría que si entienden este ejemplo en profundidad, deberían ser capaces de entender cualquier otro ejemplo. ¿Ya? Entonces fíjense que si uno analiza este estanque, en que tengo un caudal de entrada, ¿sí? O sea que tengo una entrada, que es el caudal QI que está arriba, y yo considero como salida el caudal QO, lo que me gustaría, ¿cierto? O lo que tengo aquí es un sistema que es no lineal, con entrada U y salida I. ¿Sí? Profe, ¿cómo sabe que es no lineal? Bueno, si lo que tengo acá abajo es un hoyito por el cual sale agua, ustedes recordarán que por Bernoulli creo que se llama la ley, ¿sí? El caudal de salida es proporcional, ¿sí? Es alguna constante K, ¿sí? Por la raíz de 2GH. ¿Sí? Es proporcional a la raíz cuadrada de la altura. No sé cómo sacar la barrita. Ahí salió. Y también yo sé que el volumen de agua, ¿sí? Si esto tiene área transversal constante A, ¿sí? Es A por H de T. ¿Sí? ¿Y qué es lo que hacemos aquí? Bueno, los caudales, si son caudales volumétricos, ¿sí? Lo que dicen, ¿cierto?, es que la variación de caudal, perdón, la variación del volumen de agua, va a ser simplemente el caudal que entra menos el caudal que sale, ¿sí? En el laboratorio generalmente trabajan con este modelo. No sé si ya empezaron en el laboratorio de control, los que están tomando ELO 271. ¿Ya empezaron con los estanques o aún no? Estamos en introducción a MATLAB todavía. Ah, ya. Qué bueno. Entonces esto les va a servir para el lab de control, ELO 271. ¿Ya? También. Entonces por eso me gusta este ejemplo que es suficientemente simple y tiene los elementos complejos. Entonces, fíjense que aquí tengo un modelo. 3 ecuaciones y uno diría 1, 2, 3, 4 incógnitas, 3 ecuaciones, no se puede resolver. Ah, pero ojo, esta es la entrada, así que en realidad el QI va a ser un dato,
Así que tengo 3 ecuaciones, 3 incógnitas, debería ser capaz de resolver. ¿Ya? De hecho, profe, pero aquí ¿cuál es la ecuación diferencial? ¿Cuál es la ecuación diferencial que relaciona I con U? Bueno, la puedo escribir. Fíjense que el I es la altura. ¿Sí? Ah, de hecho me equivoqué. Esta es de la tarea que podemos conversar después si alcanzamos. El ¿qué pasó? ¿No puedo cambiarle a la coma? El problema es que no puedo borrar ahora. Ahí sí. Ahí sí. Me interesa la altura de agua. ¿Sí? Así que si yo quisiera escribir la ecuación que relaciona la altura de agua con el caudal de entrada, aquí tengo el caudal, aquí tengo el volumen, así que aquí puedo escribir esto como A de H en dt. El caudal de entrada es la entrada nomás, ¿sí? O sea, es dato. Y el caudal de salida es proporcional a la raíz de 2g h dt. ¿Sí? Entonces, esto es una ecuación diferencial ordinaria, primer orden, pero no es lineal, porque aquí tengo la raíz de la altura. ¿Ya? Recuerden que una ecuación diferencial es lineal si aparecen combinaciones lineales de la incógnita y sus derivadas, y de la entrada y sus derivadas. ¿Okay? A esta ecuación, ojo, ustedes podrían querer aplicarle Laplace, ¿sí? Transformar Laplace. Tengo la propiedad para la derivada, puedo aplicar linealidad aquí, pero no hay una propiedad que diga cuánto es la transformada de Laplace de la raíz de h. ¿Ya? Así que, ojo con eso. Esto es no lineal. ¿Ya? Entonces, ¿cuál es la idea cuando hablamos de linealización? ¿Sí? Cuando hablamos de linealización, ¿cierto? Y yo tengo, voy a reescribir unas expresiones como en general, es cuando tengo una ecuación que relaciona I y sus derivadas con U y sus derivadas igual 0. Este es una EDO no lineal. Entonces el concepto importante aquí es que nos interesa un punto de operación en equilibrio. ¿Qué es lo que es un punto de operación en equilibrio? Nos va a interesar, ¿cierto?, un modelo lineal local, ¿sí?, que nos dé una aproximación de este sistema, que es no lineal, por un sistema lineal. ¿Sí? Entonces, para eso, como es un modelo lineal local, ¿sí?, tal vez pongámoslo aquí, ¿sí?, ¿por qué nos interesa este punto? Es para obtener modelo, de hecho, como está escrito en la tarea, modelo linealizado local. ¿Sí? Entonces, va a haber una función de transferencia que localmente representa el sistema. Pero localmente la pregunta es ¿en torno a qué? Bueno, tenemos que elegir un punto de operación. ¿Sí? Entonces, el punto de operación significa que vamos a suponer que U de t digamos que es un punto Q dado por algún U en punto de operación y en el punto de operación. Y además, todas las derivadas son 0. Las derivadas de I y las derivadas de U son 0. Entonces, punto de operación se refiere a elegir un punto que esté en equilibrio, significa que las derivadas son todas 0. ¿Bien? Profe, ¿y por qué queremos esas dos cosas? Bueno, porque la idea de un punto de operación en equilibrio, si satisface tener las derivadas 0 y es un punto constante, significa que si ustedes exponen el sistema en ese punto, el sistema se queda en ese punto, porque las derivadas son 0.
¿Ok? Y lo otro importante es que como estamos hablando de un sistema con entrada, con una entrada UDT, lo que está acá, con una entrada UDT, este UDQ va a ser dado. O sea, me van a dar un UDQ, quiero que las derivadas sean 0, entonces yo puedo encontrar el UDQ. ¿Ya? Hagámoslo para el estanque. ¿Sí? Entonces, si el caudal de entrada yo lo dejo fijo, ¿sí? Fíjense que en la ecuación, acá, ¿cierto? Voy a tener A por DH en DT en el punto de operación, tiene que ser igual al QI en el punto de operación, menos K por raíz de 2GH en el punto de operación. Y esto es 0, porque es un punto de operación en equilibrio. ¿Sí? Así que aquí lo que tengo es que la altura en el punto de operación en equilibrio, el H de Q, el I de Q, es QI, de hecho si quiere pónganlo así, para que se entienda, QI en punto de equilibrio, dividido por K raíz de 2G. O sea, esto es una condición. ¿Ya? Profe, y esto es pura matemática. Fíjense que no es pura matemática. Lo que estamos diciendo, ¿sí?, es que si yo fijo, si dejo constante el caudal de entrada, hay una altura constante, ¿sí?, en la cual, en el fondo, para que la derivada sea 0, en que el caudal de salida se iguala con el caudal de entrada. Fíjense que la única forma de que el dH en dt sea 0 es que el dB en dt sea 0, o sea que el caudal de entrada y el caudal de salida sean iguales. Y como el caudal de salida depende de la altura, entonces hay una altura de agua que hace que el caudal de salida se iguale con el de entrada. ¿Ya? Entonces por eso hay un punto de operación en equilibrio. Si el estanque está en una altura específica, con un caudal de entrada específico, entonces se queda ahí, ¿sí? Entra agua, sale agua, pero la altura permanece constante. Esa es la idea. Profe, Dígame. creo que al H de Q le falta un cuadrado al Le otro lado, falta... Sí, porque sí, tenía raíz. sí, ¿cierto? Pucha. Lo siento. De nuevo. No se preocupe, profe. El apuro, ¿cierto? Ya, ¿qué queríamos? Queríamos despejar H de Q. Entonces tiene toda la razón, Daniel. Esto es QI, Q cuadrado, partido por K cuadrado, 2G. Ahí sí, parece. Gracias, muchas gracias. Entonces esa es la altura de equilibrio. ¿Ya? Aquí me va a faltar una lámina, así que vamos a tener que duplicarla esta, o clonarla. Profe, Dígame. y en el caso de que el sistema no se mantenga en equilibrio, o en el caso de que uno quiere estudiar sistemas que no se mantienen en equilibrio, ¿cómo lo hacen o no se hace? ¿Cómo que no se mantenga en equilibrio? O sea, por ejemplo, en vez de que la altura del estanque se mantenga constante, vaya cambiando. En la práctica no se estudian esos casos. Se puede, ¿O eso sí, simplemente buena no? pregunta, Andrés, súper buena pregunta. ¿Se puede extender esta idea de punto de operación en equilibrio a trayectoria en equilibrio? Pero es más complicado, ¿sí? Uno podría decir que, claro, que voy a variar esto para ver cómo varía esto, ¿ya? Se puede ver más complicado. Hagamos un caso simple hoy día, Andrés, y usted puede... No, sí, o sea, me imagino que es mucho más complicado, pero quería Sí, saber sí, se puede. si se podía, o sea, si ya Sí. no. Miren, para entender ciertos conceptos nuevos hay que partir, por ejemplo, simple. Y por supuesto simple. Entonces, aquí es más simple suponer que hay una entrada que hace aparecer un punto de equilibrio. Ojo, y aquí le aprovecho de adelantar. El péndulo, que es el caso de la tarea, ¿cierto?, resulta que tiene 2 puntos de equilibrio. A ver, ¿cómo está la intuición física? ¿Dónde tengo, si no aplico torque, ¿sí?,
en este péndulo, ¿sí? Si no hay fuerza aplicada. ¿En qué puntos el péndulo se queda quieto? Exactamente abajo y ¿Abajo? exactamente arriba. Exacto, súper bien, ¿sí? Pero profe, arriba se va a caer. En la práctica sabemos que se cae, ¿cierto? Pero matemáticamente, si usted usa este modelo del péndulo y pone condiciones iniciales arriba, el péndulo se queda arriba. ¿Sí? ¿Sí? Si lo Pero mueve un eso no poquito, sería estable ese se sistema. cae, por supuesto. ¿Sí? ¿Perdón? ¿Alguien habló? ¿Camila? Eso no sería estable, ¿cierto? Ah, pero es que se sube bien, excelente, fantástico, increíble, fenomenal. Sí, pues, hay diferencias entre arriba y abajo. ¿Sí? Si lo pongo abajo y lo muevo un poquito, bueno, todos sabemos que el péndulo vuelve y probablemente se va a quedar quieto. En cambio, si lo tengo arriba y lo muevo un poquito, todos sabemos que se cae. ¿Sí? Así que la estabilidad del punto de operación en equilibrio es otra cosa. ¿Ya? Por eso el problema de la tarea es entretenido, ¿sí? Para que vean eso, para que simulen eso. ¿Sí? Ya, pero terminemos aquí. Aquí fíjense que lo único que hemos hecho es determinar el punto de operación en equilibrio en torno al cual queremos obtener un modelo linealizado. ¿Ya? Entonces, ¿cómo se obtiene esto? Bueno, tenemos que colgarnos de esta ecuación. ¿Sí? Fíjense que si tenemos una ecuación diferencial de la forma f, no sé si lo escribí en el mismo orden, a lo mejor cambiar el orden. Sí, cambié el orden, lo siento, pero da lo mismo. ¿Sí? Si esta ecuación es nuestra EDO no lineal, esta EDO podemos linealizarla en torno a Q. ¿Qué es lo que es linealizar una función multivariable? ¿Ya? Bueno, es lo que ustedes hacen desde Mate 1, ¿sí? Serie de Taylor de primer orden. ¿Sí? O es lo que hacíamos en redes 1, ¿sí? Análisis a pequeña señal. O es lo que hicieron en electrónica, ¿cierto? El modelo lineal del transistor. En zona lineal hay un modelo lineal del transistor. ¿Ya? Es lo mismo. Entonces, ¿cómo hacemos eso? Lo que queremos es hacer que f de todas esas cosas en torno al punto de operación f de todas esas cosas se puede modelar como f en el punto de operación más df en du en el punto de operación por u menos u en el punto de equilibrio más df en du' en el punto de operación u' menos u' en el punto de equilibrio. ¿Se entiende la idea? Df en di en el punto de operación y me estoy alargando mucho, voy a dejar hasta ahí porque si no me va a caer. ¿Ya? Entonces aquí hay varias cosas que yo sé que les deben estar inquietando. Profe, ¿cómo deriva usted? ¿Por qué no tengo puntero? Me quedé sin puntero. No tengo puntero. No entiendo esta cosa. De repente tengo puntero, de repente no tengo puntero. No, me quedé sin puntero. No, no tengo. ¿Cómo derivan con respecto a U'? Bueno, U', ¿sí?, es otra de las variables de la cual depende f. Así que pueden llamarle, si quieren, en vez de U', piensen esto como x1, x2, xn más 1. ¿Sí? Son las variables de las cuales depende f. Así que lo que dice aquí, este es un Taylor multivariable, ahí volvió el puntero. ¿Sí? Este es un Taylor multivariable de primer orden. ¿Sí? Así que lo que dice aquí es que hay que expandir, básicamente, expandir en serie de Taylor, pero solamente hasta las primeras derivadas y con estas variaciones. ¿Ya? Y ojo que las derivadas en el punto de equilibrio, ¿sí? Aquí me faltó u depende de t, uq es constante. U' depende de t, pero las derivadas en el punto de operación son 0. ¿Ya? Entonces, ¿cómo se aplica esto al modelo que obtuvimos antes? El modelo que obtuvimos antes es a por dh en dt, es igual a qi menos k veces
raíz de 2g, y si quieren escribirlo así, raíz de h de t. Entonces, aquí está escrito todo a un lado, pero si tengo escrito cosas a lados diferentes, da lo mismo. ¿Sí? Da lo mismo, y puedo hacer el Taylor del lado izquierdo y el Taylor del lado derecho. ¿Ya? Si hacemos eso, esto lo vieron en el sistema lineal, así que tal vez me puedo apurar un poco. Si esta función la quiero expandir, bueno, esto va a ser a por dh en dt en el punto de operación, más, ¿sí?, la derivada de esto con respecto a dh en dt, y eso es solamente a. ¿Sí? Y me va a quedar dh en dt menos dh en dt en el punto de equilibrio. ¿Sí? Eso es el Taylor de primer orden del que está ahí. ¿Sí? Y es simple. El lado izquierdo, ¿sí?, si lo quisiera hacer con todo detalle, sería QI en el punto de operación menos K raíz de 2G H en el punto de operación más, ahora tengo que derivar esto, ojo, aquí esto depende de t, ¿sí?, derivar esto con respecto a QI, pero eso es 1, ¿sí?, y me quedaría entonces 1 por QI menos QI en el punto de operación, más, y ahora tengo que derivar esto con respecto a h de t. Entonces esto es una constante, menos K raíz de 2G, y ahora tengo que derivar la raíz de h con respecto a h. ¿Cuánto es la derivada de la raíz de h con respecto a h? 1 sobre 2 raíz de h. 1 sobre 2 raíz de h, pero evaluado en el punto de operación. Y esto multiplicado por h de t menos h i q. ¿Sí? Entonces, esto se ve complicado, pero no lo es tanto, porque hay cosas que se hacen 0. ¿Sí? Y fíjense que lo que tengo aquí, ¿sí?, la gracia de hacer Taylor, ¿sí?, es que tengo términos que son lineales en estas variaciones. En la variación de h en torno al punto de equilibrio y en la variación de QI en torno al punto de equilibrio. Y además, QI y HQ no andan sueltos por la vida, ¿sí? Hay una relación entre QI y HQ. De hecho, QI menos K por 2G raíz de HQ tienen que cumplir la ecuación del punto de operación. Así que esto es 0. Así que eso es 0. Así que el modelo que me queda es A por dH en dt es igual a lo que voy a llamar delta Q sub i dt menos K raíz de 2G partido por 2HQ por delta H de t. Y eso es delta QI de t es QI de t menos QI Q, y delta H de t es H de t menos HI Q. ¿Ya? Fíjense que lo que estamos haciendo es cambiarnos a variables incrementales. ¿Se acuerdan cuando de la ecuación del diodo o la ecuación del transistor, ¿cierto? Que uno tiene una curva no lineal, ¿sí? Y localmente, ¿cierto? Si esto es X y esto es Y, uno localmente, delta X, delta Y, puede construir un modelo lineal local. ¿Sí? Aquí estamos haciendo lo mismo, ¿sí? Tenemos una expresión no lineal que relaciona X con Y, localmente la estamos aproximando por un modelo lineal. ¿Sí? Entonces, estos son los incrementos, estos son los delta. ¿Ya? Lo único que me está molestando es ese dH en dt, pero fíjense que dH en dt es lo mismo que d delta H de t. Así que yo puedo usar esto ahí
y hacerme un poquito de espacio y poner aquí d delta h dt. Ya, profe. Y, bueno, pues fíjense. Eso es una EDO lineal. Porque esto es constante. Este coeficiente es una constante. Así que tengo una derivada de delta h que depende de delta qi y que depende de delta h. ¿Sí? Es un modelo lineal local. Se nos fue la hora increíble. Ya, nos faltó MATLAB y Simulink, que quería mostrarles. ¿Cómo lo hacemos? Para que puedan trabajar en la tarea. A ver, les propongo que tenemos definido un horario de consulta esta tarde. Yo sé que no todos pueden. Voy a hacer la demostración en MATLAB a esa hora y va a quedar grabada. ¿Ya? ¿Les parece hacerlo así? Profe, ¿pero usted tiene alguna clase ahora? Sí, en 10 minutos más tengo otra clase. Escucha. Profe, ¿y si sube una cápsula mejor al aula? Eso voy a tratar de hacer. Voy a... es que, bueno, mi intención sería grabar esa cápsula en el horario de consulta. Así que si alguien quiere estar presente mientras la grabo, que va a hacer la explicación en MATLAB de esto, bienvenido. Y además podemos interactuar. Tal vez podemos hacerlo así. Grabo la cápsula, la dejamos grabada y después nos quedamos discutiendo todas las dudas en torno a eso. ¿Ya? ¿Qué hora era el horario de consultas, profe? El horario de consulta, ¿a qué hora es? Es a las 5:30, creo. Sí. Entre medio de todas mis reuniones. Sí, de 5:30 a 6:30 está establecido. Así que a las 5:30 yo voy a grabar la cápsula usando Zoom. Hoy Así que día están todos miércoles. invitados. Hoy día miércoles, sí. Ya. Hoy miércoles, 17:30, mismo canal Zoom. Sí, mismo el link. Sí, mismo link. Ya, hagámoslo así. Ya, el entusiasmo, ¿ven? Nos vemos entonces a la tarde para dejar hecha la cápsula de MATLAB. Profe. ¿Sí? Una última consulta.